Hola, buenas tardes a todos los que me escuchan en las sedes de los hospitales comunitarios de la red de telemedicina Oaxaca. También le damos la bienvenida a los alumnos de medicina de la Facultad de la URCE de segundo año. Bienvenidos, jóvenes. Vamos a iniciar con el tema de hoy, miércoles 8 de mayo del presente año. En esta ocasión tenemos como capacitador y ponente al doctor Jonathan Peña Briceño. El doctor Jonathan Peña Briceño está adscrito actualmente a telemedicina. Sin embargo, voy a leerles algo de su currículum, que obviamente es extracta, ¿no? Porque para no tardar muchísimo, ya que el currículum del doctor pues es amplio, ¿verdad? Muy bien, su nombre es Jonathan Peña Briceño, él es de la Ciudad de México, actualmente reside en el Rincón del Acueducto aquí en Oaxaca. Él estudió medicina o médico cirujano en el 2001 en la Universidad Nacional Autónoma de México. Hizo la especialidad de medicina interna en el 2005 en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Obviamente que él ya tiene un cúmulo de experiencia, porque también ha trabajado en el servicio de medicina interna de los servicios médicos de Pemex del 2006 al 2012. Obviamente él es médico internista titulado, tiene experiencia de 12 años en el ambiente hospitalario, las habilidades en urgencias médicas, en paciente en estado crítico, enfermedades crónicas, enfermedades infecciosas y cuidados del paciente quirúrgico. Además es experto en procedimientos diagnósticos y terapéuticos, manejo en avanzado de vía aérea, ventiladores, marcapasos temporales, accesos vasculares, paracentesis abdominal, toracocentesis, punción lumbar. Es certificado en el curso ACLS y certificado por el Consejo de Medicina Interna. Y también ha tenido participación en estudios fase 3 y 4. Y además es ponente del laboratorio farmacéutico Sanofi Aventis. Por lo que ven, el currículum del doctor Jonathan es bastante amplio, y obviamente él ahorita con el tema que nos expondrá, pues igual, aparte de actualizarnos, nos va a dar también cosas que tiene ya en su experiencia, ¿verdad? Doctor Jonathan, bienvenido, somos compañeros de telemedicina y bienvenido ahorita a su exposición. Gracias, muy amable. Le agradecemos la invitación y vamos a hablar el día de hoy acerca de la evaluación de la función renal y también de la nefropatía diabética. Principalmente lo que les voy a tratar de transmitir va a ser cosas prácticas, cosas que les van a ser útiles en su práctica diaria, enfocándonos principalmente que esta plática va a estar dirigida hacia médicos generales, y agradecer la presencia el día de hoy de estudiantes de medicina de la Facultad de la URCE. Muy bien, como introducción, comentar que los pacientes con enfermedad renal pues pueden tener una gran variedad de presentaciones clínicas. Nosotros tenemos que tener un alto índice de sospecha en pacientes que nos presenten, por ejemplo, hematuria, que tengan proteinuria. Como manifestaciones extrarrenales de las enfermedades podemos tener el edema, la hipertensión, los signos de uremia, o incluso tener pacientes que ya están en fases avanzadas con deterioro importante de la función renal y estar asintomáticos. Siempre llevando un orden cronológico, tenemos que hacer una historia clínica de nuestro paciente, un examen físico, identificar en estos pacientes cuáles pueden ser las causas de su disfunción renal, es decir, si tienen, por ejemplo, el ácido úrico elevado, si son diabéticos, si son hipertensos, si tienen dislipidemia, si tienen alguna enfermedad renal ya previa, si tienen alguna hepatopatía. Hay que evaluar este grado de disfunción. Y finalmente hay que hacer una estimación de la duración de la enfermedad. Para acordarnos un poco, la función renal tiene varios apartados. Principalmente va a ser la eliminación de productos de desecho del metabolismo deshidrogenado, como es la urea, la creatinina y el ácido úrico. Y va a tener fundamentalmente la regulación del equilibrio hidroelectrolítico, es decir, nos va a regular el volumen plasmático, nos va a regular la osmolaridad, es decir, la tonicidad, nos va a regular el metabolismo del sodio,
la regulación del potasio, la regulación también de la relación ácido-base, la regulación del calcio, del fósforo y del magnesio. Si nosotros empezamos a ver esto, pues podemos empezar a inferir cuáles son las alteraciones que pueden presentar los pacientes con afección a nivel renal. Es decir, pues van a tener alteraciones en la creatinina, en la urea, el ácido úrico elevado, pueden retener líquidos o estar deshidratados, pueden tener sodio bajo o elevado, principalmente lo van a tener bajo. La regulación del potasio, estos pacientes usualmente tienen el potasio alto, que es una de las complicaciones. Pueden hacer alteraciones del calcio, del fósforo, del magnesio. Usualmente los pacientes con enfermedad renal crónica tienen acidosis metabólica, y también acordarnos que la fisiología, que el riñón pues también es un órgano que produce hormonas. Por ejemplo, en las células del intersticio medular se produce la eritropoyetina. Entonces, pues ya también podemos ir acordándonos que los pacientes con insuficiencia renal crónica pues tienen anemia. ¿Un tipo de qué anemia? Pues tienen anemia normocítica normocrómica. Entonces estos pacientes se les debe de administrar eritropoyetina. ¿Cuándo se recomienda que se administre eritropoyetina? Pues cuando tienen valores de hemoglobina menores de 10, 9, usualmente hasta de 11. Se recomiendan que estos pacientes puedan llegar a niveles de 11 de hemoglobina. Y no solo se les administra eritropoyetina, sino también se les administra hierro. Siempre acordarnos que los pacientes que se les administra eritropoyetina, que es el estímulo, pues también hay que administrarles hierro, porque a veces usualmente están bajos. Y no solo basta con la eritropoyetina, que es bastante costosa, sino que también requerimos que tengan niveles adecuados de hierro, de vitamina B12. También tenemos la formación de calcitriol, y finalmente pues tiene una participación muy importante el riñón en el eje renina-angiotensina-aldosterona. Para acordarnos un poquito, pues el riñón recibe el 20% del gasto cardíaco, es decir, 1 litro de sangre por minuto. Nuestro gasto cardíaco aproximadamente en una persona de 70 kilos sería de 5 litros por minuto. Entonces el riñón recibe 1 litro de sangre por minuto y filtra aproximadamente 180 litros de plasma al día, y hasta 1 kilogramo de cloruro de sodio al día, y de esto solo va a excretar el 1%, es decir, 125 mililitros por minuto, y pues muy poco de sodio. ¿Cuáles son los valores de la filtración glomerular normal? Bueno, pues va a depender de la edad, del sexo y de la composición corporal. En general, lo que está aceptado es que en un hombre es de 130 mililitros por minuto, y en las mujeres de 120 mililitros por minuto. ¿Qué tanto es tan poco? Como definición podemos decir que un paciente con insuficiencia renal crónica, su depuración de creatinina, la definición es que es menor a 60 mililitros por minuto. La orina pues es un ultrafiltrado del plasma y prácticamente carece de proteínas, que es algo importante que nos debemos de acordar, que es algo que nosotros podemos evaluar fácilmente con una tira reactiva para ver la orina. Y la presión de filtración, que en condiciones normales pues es de 10 a 25 milímetros de mercurio. Entonces podemos tener muchas situaciones clínicas que nos afecten nuestra presión de filtración, como por ejemplo los pacientes que están en choque hipovolémico por un sangrado, que están quemados o que han tenido diarrea o intolerancia a la vía oral, o que perdieron muchos líquidos en una cirugía. Pues esta presión de filtración se ve disminuida, y se van a activar varios mecanismos compensadores a nivel renal para mantener la perfusión. Esta perfusión pues se mantiene constante principalmente por varios mecanismos, que van a ser el sistema nervioso autónomo, otro que es muy importante, el sistema renina-angiotensina, y pues la producción a nivel local de sustancias como las prostaglandinas. Algo que siempre les preguntan
es a nivel renal, donde se hace principalmente el control de la presión de perfusión, pues principalmente va a ser a nivel de la arteriola aferente en los precapilares. ¿Cuál es el valor de creatinina normal? Bueno, pues otra definición sería de 1 a 1.5 miligramos por decilitro, y siempre acordarnos que a partir de los 40 años nosotros empezamos a tener un deterioro de la función renal. Cada año que pasa perdemos aproximadamente 1 mililitro minuto por año. Es decir, habíamos comentado que un varón puede tener una depuración de creatinina de 120 mililitros. Por ejemplo, a los 50 años ya puede ser normal que tenga 110, a los 50, 100, a los 60, 90. Ahí es a lo que nos referimos. ¿Por qué? Porque, bueno, usualmente nosotros vemos pacientes geriátricos y hay muchos pacientes que son referidos inadecuadamente porque les hacen un cálculo de la depuración de creatinina y en realidad tienen valores de 80, 90 o 100, pero ya tienen 80 años. Entonces estos pacientes realmente no tienen una insuficiencia renal crónica, lo que tienen es un deterioro de la función renal asociado al envejecimiento, que no necesariamente es anormal. ¿Qué estudios podemos tener de manera sencilla para valorar la función renal de un paciente? Pues bueno, está de manera muy práctica el examen general de orina, que ahorita vamos a ver qué parámetros podemos valorar. Tenemos el cálculo de la depuración de creatinina. Esta nosotros la podemos hacer simplemente con exámenes de laboratorio. Sin embargo, la manera más adecuada de hacer una depuración de creatinina es con la recolección de orina de 24 horas. Podemos cuantificar la cantidad de proteínas que se filtran, que comentábamos que un examen general de orina, que la orina prácticamente debe de carecer de proteínas. También contamos con el ultrasonido renal, que nos puede dar las características morfológicas y estructurales del riñón. Por ejemplo, nos puede medir el tamaño del riñón. Un riñón pequeño, menos de 8 centímetros, ya nos indica un paciente con insuficiencia renal crónica, o también podemos observar un paciente con hidronefrosis, ya con unos riñones bastante grandes, o quistes, o litos, todos estos datos, o una obstrucción, todos estos datos nos los puede dar el ultrasonido renal, o si hay una pielonefritis, que sería una inflamación aguda. La biopsia renal, pues que sería el estándar de oro para algunos diagnósticos, y otros estudios que vamos a ir comentando poco a poco. Bueno, con lo que nos contamos frecuentemente cuando vamos al servicio social, pues es con un examen general de orina. Se recomienda que sea recolectado en el chorro medio de la micción, es decir, se le pide al paciente que primero orine un poco y ya después haga una recolección. Este examen debe de ser examinado dentro de la primera hora. Hay ocasiones que nos piden que recolectemos muchos exámenes generales de orina y vemos que se quedan por horas en el laboratorio. Entonces, esta práctica no es adecuada. Siempre se pide que sea examinado en menos de una hora del tiempo de recolección. Y la tira reactiva con la que contamos, pues cuenta la densidad específica de la orina, que también nos serviría, por ejemplo, la densidad para calcular la osmolaridad urinaria. Nos indica el pH. Nuestra orina debe de ser usualmente ácida, entonces debemos de checar las condiciones. Usualmente cuando está alcalina nos puede indicar que tiene predisposición para algunas infecciones de vías urinarias, o si está demasiado ácida, por ejemplo, en una acidosis tubular renal. La presencia de proteínas, como comentamos, no debe de haber proteínas, si acaso debe de haber una cruz. Hemoglobina, que nos indica que hay una alteración de los capilares, o que puede ser a nivel extrarrenal, o sea, fuera del riñón también puede haber en el uréter o de otros sitios anatómicos puede venir esta sangre. Glucosa, en los pacientes, por ejemplo, diabéticos, no debe de haber glucosa. Sin embargo, un paciente que ya tiene más de 180, que es el límite en el cual el riñón empieza a tirar azúcar o glucosa.
Es decir, un paciente diabético que nos reporta que tiene glucosa en su examen general de orina, pues ya sabemos que está usualmente descontrolado con niveles de glucosa por arriba de 200 o de 180. Bilirrubina en los pacientes, por ejemplo, que tienen una obstrucción de la vía renal, de la vía biliar, pues podemos, siempre que es una obstrucción de vía biliar y está ictérico, pues vamos a observar bilirrubina en el examen general de orina, principalmente pues porque viene de la vía directa. Los nitritos, principalmente cuando se trata de infección de vías urinarias por Proteus o Klebsiella, también nos pueden dar los nitritos positivos. Y finalmente la esterasa leucocitaria, que también es una enzima que usualmente se observa solo con presencia de gérmenes gram negativos. El análisis microscópico pues nos va a identificar elementos formados. ¿Cuáles van a ser estos elementos formados? Pues los cristales, las células, que puede ser también células inflamatorias, y los cilindros. Ahorita vamos a ver qué tipo de datos nos puede dar, y ya con esto nosotros podemos empezar a inferir situaciones clínicas. Nosotros, por ejemplo, si llevamos ese examen general de orina y nos lo revisan al microscopio, pues nos pueden reportar cilindros hialinos. Estos cilindros hialinos usualmente son normales, su presencia es normal, y se observa, por ejemplo, en deshidratación, se observa en episodios de fiebre y en ejercicio. ¿Cuándo es cuando ya son anormales estos cilindros? Bueno, cuando nos reportan que hay cilindros eritrocitarios, significa que nuestra permeabilidad glomerular se ha perdido y que estos cilindros ya se están filtrando por la orina, bueno, que la sangre se está filtrando por la orina y que se están formando cilindros. Si son dismórficos, pues podemos pensar que son de origen glomerular. Entonces nos traduciría una glomerulonefritis. Cuando hay cilindros leucocitarios, pues cuando hay una infección de vías urinarias a nivel renal, como es la pielonefritis, o una nefritis intersticial. ¿En qué caso se ven la nefritis intersticial? Pues en procesos alérgicos, en pacientes que reciben medicamentos y producen una alergia. Los cilindros tubulares, pues por ejemplo, en una necrosis tubular aguda. ¿En quiénes se presenta una necrosis tubular aguda? En pacientes quemados o deshidratados, que tienen una disminución de la perfusión. En estos pacientes, pues se pueden formar cilindros tubulares. Y finalmente, también se pueden observar cilindros granulosos en esta misma condición. La proteinuria, pues, se define como una excreción excesiva de proteínas, más de 200 miligramos al día. Habíamos comentado que prácticamente no debe de haber proteínas en la orina, y en condiciones normales el 60% de las proteínas urinarias pues va a proceder de proteínas plasmáticas y el 40% de secreciones renales. La cantidad de proteínas excretadas pues va a depender de la filtración glomerular y también de la integridad de los túbulos renales. Por ejemplo, ¿en qué pacientes nosotros vemos una proteinuria muy importante? Pues en los pacientes, por ejemplo, con mieloma múltiple. Estos pacientes se caracterizan primero por tener alteraciones en la fórmula roja, pero a nivel renal, pues excretan muchas de estas cadenas ligeras de inmunoglobulinas. Nosotros podemos ver que hay proteínas que tienen un peso molecular menor a 60.000 kilodaltons y mayor a 60.000 kilodaltons. Solo la albúmina, que es una proteína muy grande y muy pesada, es la que es mayor de 60.000 kilodaltons. En la proteinuria pues vamos a tener también elevación del BUM, de la creatinina y un sedimento urinario anormal. La proteinuria la podemos separar o clasificar de acuerdo a qué tanta proteinuria tenga. Mayor de 1 gramo usualmente es de origen glomerular, pero ya cuando es mayor de 3.5 gramos, que significa que hay una gran permeabilidad a nivel de los glomérulos, pues ya decimos que hay una proteinuria en rangos nefróticos. Cuando hay tanta proteinuria, usualmente, pues ¿de qué se va a acompañar? Cuando hay tanta proteinuria, pues el hígado también produce lipoproteínas y tanto principalmente de baja densidad, y esto nos da la tríada de proteinuria,
dislipidemia o hipercolesterolemia y también nos puede generar hipertensión. La mejor forma, obviamente, de ver qué tantas proteínas está tirando un paciente por la orina, pues sería medir, la manera de hacerlo es recolectando la orina durante 24 horas. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos de la proteinuria? Bueno, de acuerdo al método de recolección, en la orina de 24 horas los valores normales es menos de 300 miligramos al día, que es muy poquito, y con tira reactiva, si nos marca una crucecita o prácticamente no nos marca nada, es menos de 30 miligramos. Y ya cuando nos empieza a marcar en las tiras reactivas es cuando ya hay más de 30 miligramos por decilitro. Que habíamos quedado que la albúmina es una parte de estas proteínas, pero hay ocasiones en las que nos pueden medir las proteínas o nos pueden medir específicamente la albúmina. ¿Cuándo hablamos de albuminuria? Bueno, cuando los valores normales es menos de 30 miligramos al día, microalbuminuria de 30 a 300 miligramos al día y macroalbuminuria es mayor de 300 miligramos al día. Esto se correlaciona con las tiras reactivas en cuanto una cruz es menos de 30 miligramos al día, que es prácticamente lo normal. 2 cruces ya es cuando tenemos mayor de 30 miligramos al día, y ya de 3 cruces o más cruces es cuando tenemos más de 300 miligramos al día. La proteinuria pues puede ser en estados normales. Por ejemplo, habíamos comentado que un paciente que realiza mucho ejercicio puede tener unos niveles de proteinuria normales, puede presentar poca, pero sin embargo considerarse normal. Puede ser la sobreproducción de proteínas plasmáticas filtrables, como habíamos comentado en los pacientes que tengan mieloma múltiple. Esta proteinuria puede ser de origen glomerular, es decir, a nivel de los glomérulos, o puede ser a nivel tubular. Por ejemplo, habíamos comentado que en una necrosis tubular aguda, que principalmente se observa en pacientes deshidratados, con diarrea o chocados, vamos a tener una insuficiencia renal aguda con una necrosis tubular aguda, que usualmente al reponerlos de volumen y al controlar el factor desencadenante, pues mejoran y no dejan ningún deterioro. Esto es en las primeras 24 a 48 horas. La hematuria, usualmente cuando nos reportan un examen general de orina, siempre nos reportan que hay algunos eritrocitos. Usualmente nos reportan 1, 2 o hasta 3 eritrocitos. Ya cuando se debe estudiar este paciente, es cuando nos reportan ya una hematuria por arriba. La definición sería arriba de 4 eritrocitos por campo. Es decir, centrifugan la muestra y la ven al microscopio y ya nos reportan más de 4 eritrocitos por campo. La hematuria transitoria también es común. ¿Y de dónde pueden venir estos glóbulos rojos? Bueno, pues pueden venir a nivel renal en el 10% y a nivel extrarrenal en el 90%. En el 90% pues pueden ser producidos por quistes, por piedras que dañen toda la vía de salida, por una nefritis intersticial o por una neoplasia renal. Entonces, siempre hay que estudiar la hematuria para saber primero su origen y después ir buscando cada causa que la puede producir. La hematuria, cuando es de origen glomerular, es decir, cuando hablamos de glomérulos, es de vasos sanguíneos, se acompaña, pues ¿de qué se va a acompañar? Pues de proteinuria. Va a haber cilindros granulosos, va a haber cilindros hemáticos, los hematíes van a ser dismórficos. ¿Por qué son dismórficos? Pues porque también pueden pasar por los túbulos, entonces pierden su forma. Y se requiere descartar otras causas mediante, ¿qué estudios se pueden hacer? Pues un ultrasonido, un urocultivo, e incluso puede llegar a requerirse una biopsia renal. También es muy frecuente que en las mujeres que estén en periodos de menstruación, pues tengamos abundantes eritrocitos. No sería la primera vez que los que nos asustan porque encuentran hematuria incluso macroscópica, que es la que podemos ver a simple vista, por una paciente, y sin embargo la paciente al interrogarla, pues resulta que está menstruando
o a veces también tienen contaminación estas tomas, y a veces puede ser por hemorroides que tienen pequeños sangrados. Entonces a veces nos asustamos, pero en realidad lo primero que debemos de saber si la toma fue realmente adecuada y de dónde podría venir esta sangre. La filtración glomerular, bueno, pues la filtración glomerular es una herramienta clínica para estimar el grado de disfunción renal y para seguir el curso de la enfermedad. Entonces ya habíamos comentado los valores normales de filtración glomerular, que en un varón son aproximadamente de 120 a 130 y en una mujer de 110 a 120. Entonces, pues primero nos sirve para ver la función del riñón, para ver el grado del que está el deterioro y también para seguirlo. Por ejemplo, a todos los pacientes diabéticos se les recomienda hacer una depuración de creatinina de 24 horas al menos una vez al año, y los vamos siguiendo, vamos viendo cómo empieza a deteriorar esta filtración glomerular, y sin embargo no es una práctica que se haga de manera frecuente. De hecho, se recomienda que se les envíe una depuración de creatinina en el momento del diagnóstico de la diabetes y que se siga al menos una vez al año. ¿Cómo se realiza? ¿Qué métodos se utilizan para evaluar la filtración glomerular? Bueno, pues en realidad solo puede medirse indirectamente a nivel clínico, porque a nivel de investigación pues sí se puede, hay sustancias que se pueden inyectar y que no sufren transformación y que se depuran libremente. Esas sustancias, por ejemplo la inulina, pues no es un estudio que hagamos nosotros práctico a nivel del consultorio, a nivel de hospital. Lo que hacemos pues es medir indirectamente, determinando la depuración de sustancias del plasma que no se unen a proteínas, que son libremente filtrables a través del glomérulo y no se secretan ni se reabsorben. La mejor que podemos utilizar pues es la creatinina. La creatinina es un producto del metabolismo muscular, producida a una tasa relativamente constante y depurada por excreción renal. Sin embargo, no es un indicador perfecto. Por ejemplo, hay ocasiones en las que una pequeña cantidad de creatinina es normalmente secretada. En un paciente con insuficiencia renal grave, donde ya manejan creatininas de 5, 6, 7, 8 miligramos por decilitro en sangre, la masa muscular, por ejemplo, nosotros podemos tener un paciente de 50, 60 años que ya está caquéctico y nos pueden reportar una creatinina incluso baja. Y si nosotros hacemos un adecuado estudio, saber que este paciente tiene una insuficiencia renal crónica. Sin embargo, si nos acordamos que la creatinina es un producto del metabolismo muscular, pues estos pacientes falsamente tienen una creatinina baja y su depuración de creatinina pues nos va a salir incorrecta. Entonces, pues hay que considerar estas características, estos pequeños detalles que hacen la diferencia. Y hay medicamentos. Siempre hay que preguntar con qué medicamentos están todos nuestros pacientes para ver si alguno de estos nos puede afectar la filtración glomerular, como por ejemplo, ¿cuál? Pues principalmente los diuréticos del tipo de furosemida. Como si nosotros, por ejemplo, estamos en el servicio social y no podemos pedirle una depuración de creatinina a nuestro paciente, pues también podemos calcularla. ¿Qué es lo que requerimos? Pues requerimos, esta es una fórmula en la cual pues necesitamos saber la edad del paciente, el peso en kilogramos y la creatinina sérica. Entonces, por ejemplo, nosotros nos dicen que tenemos un paciente de 60 años que pesa 50 kilos y que tiene una creatinina de 1. Entonces, es 140 menos la edad, que en este caso era 60, eso se multiplica por el peso en kilogramos, que dijimos que era 50, y abajo se divide entre la creatinina sérica, que dijimos que era de 1, por 72, sería 72. Algo muy importante es que el peso debe ser el peso ideal, y para las mujeres el resultado se multiplica por 0.85. Esto es porque las mujeres tienen menos masa muscular que los varones. Entonces es una corrección a la fórmula. Entonces, esta pura fórmula que se llama de Cobb-Kropf nos puede ayudar para calcular y estimar la función renal de un paciente sin tener que hacerle una depuración de creatinina de 24 horas.
¿Para qué nos sirve, por ejemplo, la depuración de creatinina? Pues nos sirve para ver el grado de deterioro renal. Por ejemplo, un paciente que antes tenía una depuración de 80 y en algunos días empezó a deteriorar y ahora tiene 40, pues hay que estudiar qué está pasando con él, ¿no? Probablemente es un paciente séptico, o estamos manejando mal el volumen, o tiene una insuficiencia renal, o está obstruido. Hay que buscar esas causas. O un paciente, por ejemplo, también que siempre les van a preguntar cuáles son los criterios para dializar un paciente diabético. Pues dependiendo de la referencia que utilicemos, pero en general está aceptado que un paciente que tiene entre 12 y 15 mililitros por minuto de depuración de creatinina debe ser llevado a un procedimiento dialítico. Y en un paciente no diabético incluso puede ser de 10 a 12. Ese es a grandes rasgos un criterio para dializar a un paciente. La depuración de creatinina también nos sirve para ajustar los medicamentos. Por ejemplo, a ustedes ya les va a tocar que con mayor frecuencia va a haber pacientes ya con daño renal. No todos van a estar necesariamente ya en una insuficiencia renal crónica terminal, porque hay varios grados de insuficiencia renal crónica. Pero, más sin embargo, sí nos puede ayudar para ajustar los medicamentos. Por ejemplo, un paciente que tiene crisis convulsivas y que tiene ya una depuración de 40 mililitros por minuto, estrictamente ya tiene una insuficiencia renal crónica y habría que ajustar la dosis del medicamento. Nosotros no nos tenemos que aprender los ajustes. Usualmente en las partes de atrás de sus libros, tanto de farmacología o cualquier farmacopea, ya viene atrás una lista que viene los medicamentos que se ajustan de acuerdo a la función renal. Esa es la utilidad. No nos tenemos que saber cuánto se ajusta, simplemente vienen ya unas tablas y, por ejemplo, nos dicen la micacina. La micacina usualmente se da a 15 miligramos por kilo de peso, y si tiene ya una depuración menor de 50 mililitros, pues se ajusta al 50%. ¿Qué significa? O que le vas a dar la dosis de 7.5 a 8 miligramos por kilogramo de peso. Entonces, con eso, pues nosotros, y todos los medicamentos en general se ajustan a la función renal. Es una práctica que no se hace frecuentemente, pero que se debería de hacer. Entonces ya aprendemos cuál es la utilidad de estar calculando la función renal en estos pacientes. O también en los pacientes que ya son muy grandes, que ya tienen polifarmacia, que es decir, que toman más de 5, 6, 7 o hasta 8 medicamentos. Hay muchas interacciones entre estos medicamentos y también hay que evaluar la función renal para no producir una toxicidad por los medicamentos, por estar dando dosis inadecuadas, que aparentemente son adecuadas, pero al revisar realmente no estamos haciendo algo correcto. Como un predictor de la función renal remanente, es decir, por ejemplo, un paciente con diabetes que ya está en 30, pues hay que hacer algo para que el deterioro sea muy leve y dure la mayor cantidad de tiempo. O sea, decirle al paciente, usted ya tiene un proceso grave, que si no hacemos modificaciones a su tratamiento, pues de 30, en 3, en 4 años ya se puede llegar a 10 y ya estar en requerir un proceso dialítico. Entonces, también nos sirve para eso. Y como habíamos comentado, pues para el inicio de la diálisis, decidir cuál es el momento más adecuado para una diálisis. Solo con este criterio, porque hay otros criterios, no solo existe el criterio de la filtración glomerular. Por ejemplo, si un paciente tiene síndrome urémico, que se caracteriza por náusea, se caracteriza por alteraciones del sistema nervioso central, por alteraciones del estado de conciencia que puede variar desde la somnolencia hasta el coma, náusea persistente, hiperreflexia, temblor, que es la asterixis, signos de rueda dentada, todos esos son criterios para iniciar una diálisis. Bueno, esta es una fórmula para saber, esto ya es en laboratorio, pues usualmente vemos, supongamos que nos dicen que un paciente nos reportan la creatinina urinaria. Esto es una manera de saber si realmente está bien colectada su orina o no. Es solamente multiplicar el peso. Por ejemplo, si pesa 60 kilos
y en un varón decimos que lo normal es que produzca de 20 miligramos por kilogramo de peso. Si pesa 60 kilos, pues nos deberían de reportar 1200 miligramos de creatinina en la orina. Si nos reportan 1000 a 1200, podemos decir que está bien colectada. Si nos reportan, por ejemplo, 1400, podemos asumir que el paciente recolectó más orina, que no la recolectó bien. Y si nos reportan, por ejemplo, 600, pues que recolectó también más la orina y mala orina y que juntó menos orina de la que debería de haber producido. Simplemente son fórmulas para saber si nuestros cálculos son adecuados o no. La urea, pues bien, se sintetiza principalmente en el hígado y va a ser el producto final del metabolismo de las proteínas. La urea se va a filtrar libremente en los glomérulos y una cantidad que varía del 30 al 70% se va a reabsorber en la nefrona. La deshidratación nos ocasiona un incremento en la reabsorción de urea. Por lo tanto, tenemos varios parámetros, que es, por ejemplo, la relación Boone-creatinina. Lo normal es que sea de 10 a 1. En un proceso de deshidratación, pues vamos a tener esta relación aumentada, es decir, va a estar mayor a 20 a 1. Otras causas de elevación de la urea, pues el sangrado, porque se absorbe a nivel gastrointestinal y esto nos incrementa la urea. Entonces, un tip: los pacientes que tienen un sangrado del tubo digestivo alto, les tomamos, además de ver que tiene una anemia, que está bajando abruptamente la hemoglobina, pues vamos a tener una elevación del BUM. Además de hacer un tacto rectal, de hacer un guayaco, por ejemplo, para saber si hay sangre oculta en heces, porque a veces estos pacientes tienen sangrados crónicos y no son observados de manera macroscópica. También en casos, por ejemplo, los pacientes con problemas de lisis celular. ¿Qué pacientes presentan lisis celular? Bueno, pues los quemados o los que tienen un alto grado de recambio celular, como los pacientes con leucemia. Todos los pacientes con leucemia tienen un alto grado de cambio celular, entonces también usualmente se eleva la urea. Cuando usamos esteroides y también cuando hay una ingesta excesiva por la dieta de proteínas. El ultrasonido renal, pues es un estudio no invasivo que nos va a dar datos anatómicos del riñón. Por ejemplo, nos va a decir el grosor, nos va a decir la ecogenicidad de la corteza y de la médula. A veces nos reportan que hay una inversión en la relación corteza-médula, así como si hay una alteración del sistema colector, si hay dilatación. Si hay dilatación es porque está tapado. ¿Okay? En los pacientes también, en procesos, por ejemplo, una pielonefritis, nos van a decir que hay un aumento en la ecogenicidad en todo lo que es el sistema colector. Podemos observar piedras, podemos observar tumores, podemos observar quistes. Algo muy frecuente que nos reportan en los ultrasonidos renales son la frecuencia de quistes. Yo les recuerdo que el riñón pues es una glándula como la mama, como el ovario. Entonces es muy normal que nosotros tengamos quistes, pero simples. Es decir, que no tengan, que su líquido sea con una ecogenicidad, o sea, que la densidad de líquido sea como de agua. Esos pueden ser normales. Pero ya cuando hay un cambio en la ecogenicidad, cuando ya hay dobles halos, cuando se ve septado ya los quistes, bueno, eso ya nos habla de otras cosas que habría que investigar. Incluso se puede hacer hasta punción del quiste. Un riñón en general, dependiendo del tamaño de la persona, menor de 9 centímetros, pues ya indica una enfermedad significativa e irreversible. Por ejemplo, una insuficiencia renal crónica. La nefropatía diabética, pues es el resultado de un descontrol crónico y del daño renal de la glucotoxicidad. La glucosa, sus valores elevados por sí mismos producen toxicidad a nivel renal.
no toleren, por ejemplo, el captopril o el enalapril porque les da tos, pues a estos pacientes se les tiene que dar un ARA, por ejemplo, el losartán. Los pacientes ya con etapas 4, pues ya tienen una proteinuria y un daño renal franco. Estos se inicia después de que empezaron poco a poco a tirar proteínas, después de 5 años, y estos ya presentan hipertensión, ya presentan un descenso de la filtración glomerular y un aumento de la creatinina sérica. Un ejemplo, pues que ya empiecen a tener presiones arteriales de 150/100, les hacemos el cálculo de la filtración glomerular y ya tienen 90, la creatinina ya está en 1.6, 1.7, entonces ya podemos ir y ya empiezan a tener, les hacemos la depuración les hacemos la proteína, medición de proteínas en orina de 24 horas y ya están en rangos no nefróticos, ni mucho menos, pero ya están tirando constantemente proteínas. 1 gramo, por ejemplo, de proteína al día. Y ya lo que es la nefropatía diabética avanzada, pues estos pacientes ya están en una insuficiencia renal crónica, ya pueden tener un síndrome urémico. Y pues la insuficiencia renal crónica, ¿en qué pacientes van a tener? Pues ya empiezan a tener disminución de los volúmenes urinarios. Uno le pregunta al paciente cuánta orina y le van a decir, pues usualmente, o lo cuantifican y ya es menos de 1 litro al día. Ya empiezan a tener retención de líquidos, que es pues que se empiezan a echar de los pies, empiezan a tener lo que decíamos, anemia. Esta anemia usualmente es del tipo normocítica normocrómica, ya empiezan a tener elevación del ácido úrico, el potasio ya empieza a estar un poquito más alto, ya empiezan a tener también el fósforo más elevado, en la piel ya empiezan a hacer esa coloración característica que es es color cobrizo, pero se ven pálidos, se ven anémicos, se cansan, ya empieza a haber náusea. La orina, les pueden reportar una característica de proteinuria, es que la orina es espumosa. Ustedes les pueden preguntar a sus pacientes, disculpe, ¿cómo es la característica de su orina? Pues es muy concentrada, es poquita y tiene y es muy espumosa, porque tiene mucha espuma. Entonces nosotros podemos asumir que este paciente está tirando proteínas por la orina. ¿Cuál es el tratamiento no farmacológico de nuestros pacientes diabéticos? Pues ojalá se pudiera que todos mejoraran sus medidas higiénico-dietéticas, que es una dieta adecuada, que es la realización de ejercicio de manera frecuente, con un plan nutricional en donde podamos disminuir el consumo de proteínas a 0.8 gramos por kilogramo por día y la disminución del sodio a menos de 4 gramos de sal al día. En pacientes ya que tienen una progresión de la enfermedad, incluso se les puede recomendar que se suspenda el consumo de sal. ¿Por qué? Porque el sodio hace que retengan líquidos, que suba la presión arterial, o pacientes, el puro hecho de tomar mucha sal, de reducir la cantidad de líquidos que toman al día y de reducir el consumo de sal, puede hacer que se les quite lo hinchado que estén en etapas iniciales. Bajar de peso y suspender el tabaquismo, porque pues, el tabaquismo se asocia con todos los efectos cardiovasculares. Y finalmente, pues tener a estos pacientes, independientemente en qué fase los tengamos, pues tenemos que mejorar su control glucémico. De lo contrario, pues el deterioro renal es más rápido. Entonces se recomienda el control de la glucosa en los pacientes que no tienen una insuficiencia renal crónica avanzada, con una hemoglobina glucosilada de menos de 7. ¿Qué nos indica la hemoglobina glucosilada? Pues es la glucosilación no enzimática. ¿Y qué nos indica? Pues nos indica un promedio de la glucosa, tanto en ayuno como no en ayuno, de los últimos 2 meses. Por eso es un parámetro muy importante. Por ejemplo, hay pacientes que tienen su glucómetro y nos dicen, es que hoy, doctor, saqué 80, estoy súper bien controlado de mi glucosa. Y uno le mide la hemoglobina glucosilada y tienen 10, que más o menos 10 sería como 220 en promedio de glucosa. Entonces, esos datos nos ayudan mucho.
Y además, si ya tiene 220 y le tomamos un examen general de orina, pues vamos a ver que está tirando glucosa por la orina, porque dijimos que el parámetro es de 180. Después de 180 miligramos de glucosa, pues empieza a filtrar glucosa. Entonces ya vamos juntando todo el rompecabezas. Ya en los pacientes con insuficiencia renal crónica avanzada, pues podemos ser un poco más permisibles en el control de la glucosa. ¿Por qué? Porque estos pacientes ya entran en autocontrol. Ya lo poquito de insulina que produce le circula durante más tiempo, entonces son más sensibles a que tengan hipoglucemias. Y eso sí, la meta del control de la presión arterial pues debe de ser de menos de 130 a 80 milímetros de mercurio. ¿Y qué es lo que se pretende? Pues disminuir el daño a nivel glomerular. Ya habíamos comentado los YECA o los ARA. Y pues creo que eso sería todo. Principalmente espero que les haya sido de utilidad todas estas recomendaciones. Para los que son estudiantes, pues esto tal vez todavía no lo vayan a entender hasta que tengan pacientes y ya estén revisando exámenes de laboratorio, ya estén revisando exámenes de gabinete, ya tengan pacientes enfrente y vean toda la cantidad de medicamentos que tienen. Entonces, fundamentalmente, pues siempre es paciente diabético igual a paciente con daño renal. Siempre recomendar hacer un cálculo de su filtración glomerular, estadificarlo para ver qué daño tiene y hacer las modificaciones al tratamiento. Principalmente, pues es el control glucémico, el control de la presión arterial, la dislipidemia, bajar de peso, bajar el consumo de sal, hacer ejercicio y documentar antes de para que los pacientes no lleguen a los servicios de urgencia con un síndrome urémico o que lleguen con un derrame pleural, con una insuficiencia cardíaca, que son todas urgencias, con una acidosis metabólica de 6.8 o 6.7, que yo sí las he visto, y ya requieren un tratamiento incluso de terapia intensiva. Pues prevenir que estos pacientes lleguen a estas instancias, y si lo van a hacer, que tarden el mayor tiempo y estén adecuadamente referenciados, que ya estén en un segundo nivel antes de que lleguen a estas instancias, porque si no, el pronóstico pues es muy malo. No todas las personas que padecen diabetes pueden tener problemas renales. No, si están adecuadamente controlados, no. Sin embargo, de lo que se trata es precisamente eso, de evitar de que tengan daño renal. Sin embargo, como vimos en la presentación, muchos de estos pacientes, la mitad al momento del diagnóstico ya están teniendo algún grado de proteinuria, que si se diagnostica y se trata adecuadamente puede ser reversible. ¿La raza en especial también tiene que ver? No tanto. El factor de la raza principalmente dependiendo de los estudios donde se realiza. Se ha reportado en pacientes negros, pero sin embargo no, eso no es el principal factor. Lo principal es el descontrol del azúcar, es igual a daño renal. Tarde o temprano lo vamos a ver. Correcto. ¿Alguna pregunta aquí a los asistentes de la sala, jóvenes médicos? En el hospital de Chalcatongo, ¿habrá alguna pregunta o duda, comentario, doctor? Sí, doctor. Sí, tenemos una pregunta. Adelante, doctor. Sí, quiero comentarle el caso del paciente renal crónico, en el que ya tengo yo que ya tenemos que utilizar eritropoyetina. En un paciente ahorita nos decía que el marcador para usar eritropoyetina es el 10, hemoglobina 10. Entonces, el paciente que lo tenemos hipertenso, usualmente que ya requiere de eritropoyetina, lo tenemos edematizado y lo tenemos hipertenso. Mi pregunta es, ¿cómo voy a manejar la eritropoyetina en un paciente que está hipertenso, sabiendo que la eritropoyetina está contraindicada en el paciente hipertenso? Sí, efectivamente. Así tuvo la pregunta completa, doctor. Sí, se recomienda actualmente que los pacientes con insuficiencia renal crónica ya no deben de tener anemia. Antes, por ejemplo,
lo llegamos a ver mucho, que decía, pues tiene 10, tiene 10.5, es normal porque es un paciente nefrópata. Actualmente se ha visto que se sienten mejor y que les va mucho mejor, tanto en calidad de vida como en otras características, mientras los tengamos, ojalá pudiéramos llegar a 11 como en otros países, pero bueno, una recomendación práctica es que estén arriba de 10. Ahora, la eritropoyetina efectivamente puede producir un aumento transitorio de la presión arterial, más sin embargo, no está indicada en pacientes que estén descontrolados de la presión arterial, que tengan un importante descontrol de la presión arterial. Si la presión arterial está controlada o ligeramente elevada, sí se puede administrar, y en caso de que se administre y se eleve, pues se debe de modificar el esquema antihipertensivo, principalmente con calcio antagonistas. Se puede ajustar la dosis de medicamento del calcio antagonista. Si no orina, se puede incrementar la dosis, o orina poco, la dosis de diurético del tipo de la furosemide. También se puede indicar un beta bloqueador y ajustar la dosis del inhibidor EYECA o ARA si los tolera. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Muy bien, pues no tiene ninguna opinión, alguna cuestión que quieran ahora que está el doctor con nosotros comentarle. Pregunta, examen. Bueno, pues las preguntas usualmente que les van a hacer para sus exámenes va a ser a qué nivel se empieza a filtrar glucosa por la orina, que dijimos que es 180, los niveles para dializar un paciente de filtración glomerular. ¿Cuáles serían mis 5 puntos que les daría? Paciente diabético igual a daño renal, por lo tanto hay que evaluar su función renal. ¿Por qué? Diagnóstico oportuno, tratamiento oportuno, evitar las complicaciones, ver que nosotros podemos calcular la filtración glomerular a pesar de que no tener un laboratorio muy especializado. Si pudiéramos colectar la orina de 24 horas sería excelente, pero si estamos en localidades donde no hay este recurso, podemos hacer nuestros cálculos. Y en pacientes con insuficiencia renal crónica, pues principalmente ajustar la dosis y pues decirles que para eso sirven esas tablitas que vienen atrás de sus libros que dicen ajustar la función renal en caso de que los pacientes tengan deterioro, o también lo pueden ver en el PLM, que siempre nos dicen pacientes con insuficiencia renal o hepática, ajustar. Eso es lo que significa. Y pues tratar de darles una explicación un poco sencilla de para qué nos sirven los exámenes con los que contarían ustedes, como es el examen general de orina, la urea, la creatinina, qué significa si tenemos un tipo de cilindros o no. Acordarnos que los cilindros dismórficos pues van a ser usualmente de origen glomerular, que es normal tener algunos cilindros, principalmente hialinos, si hacemos ejercicio, si estamos deshidratados. Cuando estudiar a un paciente que tiene una hematuria que no es franca, que solo nos lo reportan por el examen general de orina, pues pensar que la mayoría de las veces va a ser esa hematuria fuera del origen de los glomérulos. Y algunas cuestiones prácticas que traté de comentar durante la plática, que tal vez en este momento no les haga mucha utilidad, pero ya cuando ustedes vayan viendo pacientes se van a empezar a acordar, alguna vez estuve en una plática donde me decía que tenía que revisar esto, que esto se asocia a esto, que un riñón muy chiquito es que ya tiene insuficiencia renal crónica, o calcular. Para todos, en los libritos, usualmente los que compramos de urgencias, van a ver que vienen una serie de fórmulas. Todas esas fórmulas pues tienen alguna utilidad, y eso nos va a permitir valorar su paciente de una mejor manera. Muy bien, doctor. Pues vamos a darle las gracias al doctor Jonathan el haber estado con nosotros en esta ponencia de hoy.
Y obviamente, doctor, a todos los médicos, como tú ya lo sabes, se les hace entrega de una constancia, ¿verdad? Gracias.